Antes de comenzar, una pregunta rápida. Menos del 20% de las personas que ven este tipo de contenido están suscritas. Si te apasionan los misterios de la vida antigua, criaturas imposibles y descubrimientos que desafían la ciencia, suscríbete ahora mismo. No cuesta nada y ayuda mucho a que este tipo de historias sigan existiendo. Ahora sí, empecemos. Convertirse en fósil es una de las casualidades más extremas de la naturaleza. La inmensa mayoría de los seres vivos que alguna vez caminaron, nadaron o reptaron sobre la Tierra desaparecieron sin dejar rastro alguno. Se descompusieron, fueron devorados o simplemente se perdieron en el tiempo. Nunca quedaron atrapados en la roca, nunca fueron recordados. Y sin embargo, aquí estamos. En este mismo instante, quintillones de animales comparten el planeta con nosotros. Desde criaturas microscópicas hasta gigantes invisibles para nuestros ojos. Si tan solo una fracción mínima de ellos llega a fosilizarse, el resultado es inevitable. La Tierra termina repleta de restos antiguos. Por eso, la mayoría de los fósiles nos sorprenden. Un hueso más, un diente familiar, un animal nuevo, que en realidad es solo otra variante de algo que ya conocemos. Pero muy de vez en cuando, muy raramente, aparece algo distinto. Algo que no encaja, algo que no debería existir. Y cuando eso ocurre, incluso los científicos se quedan sin respuestas. En 1966, en el estado de Illinois, un coleccionista aficionado exploraba antiguos sedimentos del período carbonífero cuando encontró varios fósiles extraños. No eran piedras comunes. Claramente habían sido seres vivos. El problema era evidente. Nadie sabía qué eran. Los llevó a especialistas, museos y laboratorios. Y todos coincidieron en algo inquietante. Estaban completamente confundidos. La criatura tenía un cuerpo alargado, parecido a un cigarro, aletas triangulares, ojos montados sobre largos tallos y una boca terminada en una trompa. Parecía salida de una pesadilla submarina. Así nació el nombre monstruo de Thule. A pesar de su apariencia aterradora, era pequeña. La mayoría de los ejemplares no superaban los 35 centímetros. Aún así, su rareza atrajo la atención mundial. Durante décadas, se propuso que podía ser un molusco, un gusano, un artrópodo, un vertebrado primitivo o algo completamente distinto. Lo único seguro era que vivía en el agua. Porque donde hoy hay praderas, hace cientos de millones de años existía un mar tropical poco profundo. Y casi 90 años después, seguimos sin saber qué fue realmente. En Montana, durante los años 70, apareció otro fósil desconcertante. Tan extraño que los investigadores lo apodaron directamente el pez alienígena. Era diminuto, con forma de huso, sin extremidades visibles, sin ano, sin estructuras reconocibles, solo una cola y un órgano jamás visto antes, cargado de hierro. No sabían dónde clasificarlo. Durante un tiempo, pensaron que podía pertenecer a un grupo de vertebrados sin mandíbula. Incluso creyeron haber encontrado dientes similares. Pero luego descubrieron algo incómodo. Esos dientes estaban en su estómago. No eran suyos, eran su comida. Décadas pasaron sin respuestas claras, hasta que, en años recientes, surgió una hipótesis aún más perturbadora. Quizá era un molusco, con una lengua dentada capaz de proyectarse desde el interior de su cuerpo. El problema es que estructuras parecidas también existen en animales no relacionados. Así que, una vez más, todo quedó en duda. En los mismos depósitos donde apareció el monstruo de Thule, se encontraron fósiles aún más absurdos. 2 de ellos parecían letras. Uno tenía forma de H, el otro de I. El primero mostraba 2 brazos laterales y una estructura central inflada. Nadie sabe para qué servía. Algunos creen que filtraba partículas del agua. Otros piensan que era un organismo colonial que crecía durante toda su vida. El segundo parecía más simple, pero escondía un problema enorme. Tenía simetría bilateral, sistema digestivo completo y un ano. Eso lo descartaba de casi todos los grupos conocidos. Sabemos que eran animales,
Sabemos que tenían boca. Y ahí termina nuestro conocimiento. Mucho antes de los dinosaurios, incluso antes del Cámbrico, existió un período donde la vida desafía toda lógica moderna, el Ediacárico. Aquí aparecen criaturas que no se parecen a nada actual. Algunas parecen alfombras vivas, otras discos o estructuras acolchadas que se movían lentamente sobre el fondo marino. Una de las más inquietantes parecía un árbol hecho de carne, cubierto de tentáculos y espinas, con aberturas de formas imposibles. Tenía esqueleto, pero no era planta. Era un animal y un verdadero monstruo. No sabemos cómo vivía, ni cómo se alimentaba, ni si dejó descendientes. Ahora retrocedamos aún más. Hace 2100 millones de años, la Tierra era un mundo volcánico extremo. Y aún así, en África, se encontraron estructuras organizadas con formas de discos, tubos y cadenas. Durante años, nadie supo si eran fósiles o simples formaciones minerales. Si resultan ser vida, serían los organismos multicelulares más antiguos jamás descubiertos. Demasiado antiguos para encajar en la historia conocida. Hoy, la evidencia apunta a que quizás sí estuvieron vivos. Quizá. La historia de la vida no es limpia ni ordenada. Es un experimento lleno de errores. Algunas criaturas fueron intentos fallidos. Otras, enigmas sin solución. Y muchas existieron solo para desaparecer sin dejar herederos. Los fósiles no solo nos muestran qué vivió, nos recuerdan cuánto aún no entendemos. Y si este tipo de misterios te fascinan, suscríbete al canal ahora mismo. Así no te pierdes ninguna de estas historias imposibles que la Tierra aún guarda en silencio. Nos vemos en la próxima. Cuando observamos todos estos casos juntos, resulta imposible ignorar una verdad incómoda. La historia de la vida en la Tierra no es una narrativa ordenada, ni una progresión limpia hacia formas cada vez más perfectas. Es más bien un archivo caótico de intentos, errores, desviaciones y experimentos que nunca volvieron a repetirse. Cada uno de estos fósiles imposibles representa una pregunta abierta. No solo sobre qué eran, sino sobre qué podría haber sido la vida si la historia hubiera tomado un rumbo ligeramente distinto. Porque el monstruo de Tali, el pez alienígena, las criaturas con forma de letras, los organismos ediacáricos y las entidades arcaicas del Riaciano no son simples rarezas, son recordatorios físicos de que la evolución no tenía un plan fijo. Durante millones, y en algunos casos miles de millones de años, la vida probó caminos que hoy ya no existen, y muchos de ellos se extinguieron sin dejar descendientes. Eso es quizás lo más perturbador de todo. Algunas de estas criaturas no fracasaron porque fueran inferiores. Fracasaron porque el mundo cambió, porque el oxígeno aumentó, porque los depredadores aparecieron, porque el clima colapsó, o simplemente porque otro experimento fue más eficiente. Desde nuestra perspectiva moderna, es tentador pensar que los animales actuales representan el resultado correcto. Pero los fósiles cuentan otra historia, una donde la mayoría de las formas de vida que existieron ya no tienen equivalentes vivos, y peor aún, algunas de ellas ni siquiera sabemos cómo clasificar. Hay fósiles que no encajan en ningún filo conocido, otros que poseen combinaciones anatómicas que jamás volverían a aparecer. Algunos parecen animales, pero carecen de órganos básicos. Otros tienen estructuras demasiado complejas para la época en la que supuestamente vivieron, y en ciertos casos extremos ni siquiera estamos seguros de que fueran vida. Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas formas de vida existieron que jamás dejaron fósiles? ¿Y cuántas dejaron rastros? Pero somos incapaces de reconocerlos como tales. El registro fósil es incompleto, brutalmente incompleto. Lo que conocemos es apenas un fragmento erosionado de una historia inmensamente más rica, extraña y alienígena de lo que solemos imaginar. Tal vez en el futuro nuevas tecnologías revelen detalles invisibles hoy.
O tal vez nunca sepamos qué fueron realmente estas criaturas. Y quizás eso esté bien, porque el verdadero valor de estos fósiles no está solo en las respuestas que ofrecen, sino en las preguntas que nos obligan a hacer. Nos recuerdan que la naturaleza no responde a nuestras categorías, que la vida no necesita parecerse a nada familiar para existir, y que el planeta que creemos conocer una vez fue un lugar absolutamente irreconocible. Así que la próxima vez que escuches que todo ya fue descubierto, recuerda esto. Hay fósiles guardados en museos, en depósitos, en rocas sin excavar, que aún hoy hacen que los científicos se rasquen la cabeza. Fósiles que desafían libros enteros. Criaturas que rompen árboles evolutivos y seres que, aunque vivieron aquí, parecen no pertenecer a este mundo. Si te fascinan estas historias donde la ciencia se encuentra con lo desconocido, suscríbete al canal ahora mismo. Así no te pierdes ningún misterio enterrado en el tiempo, ninguna criatura imposible y ninguna historia que todavía espera ser comprendida, porque la Tierra aún guarda secretos, y algunos de ellos jamás estuvieron destinados a ser entendidos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.